Bien, muy buenas tardes, 12:05. ¿Cómo están? Qué gusto verles a todos, a todas en esta ya mediodía de domingo 20 de abril. Un domingo especial para, como hemos dicho, nosotros como pueblo cristiano. Un domingo donde recordamos que la muerte fue vencida, de que ahora, cuando todos nosotros nos enfrentemos en esos últimos días de vida, no lo hacemos de una manera quizás incierta, atemorizados, angustiados, sino lo hacemos con la plena certidumbre que nos da que Jesucristo resucitó. Amén. Voy a comenzar contándoles una historia y les voy a pedir que estén muy atentos porque algo raro va a haber en esta historia. Escuchen bien. Era la noche de Navidad del año 1939. 1939. ¿Alguien había nacido en esa fecha? ¿No? ¿Nadie? ¿39? Su abuela había nacido, claro. La Navidad de 1939. La Segunda Guerra Mundial había comenzado hace pocos meses en Europa continental y se celebraba la Navidad en familia. Pero en la ciudad de Londres, ahí en Inglaterra, había un gran temor por lo que se venía, por lo que podía significar la guerra, la incertidumbre, el temor, la preocupación, los problemas. Sin embargo, en esa noche de Navidad, alrededor de una cálida mesa, se escuchaba el discurso del rey, se cantaban villancicos y se recordaba, ¿no?, que el Hijo de Dios había nacido en Belén. Jesús ingresó al mundo para cambiar el rumbo de la historia. Después de escuchar el discurso del rey, de darse los regalos, de orar, esta familia, una familia llamada Waddington, se va a su casa, se va a su pieza y duermen, ¿no? Descansan. Y la vida de esta familia continuó después de 1939, en 1940, el trabajo, las dificultades, la crianza, los problemas, la incertidumbre de la guerra, ¿no? Hasta que en septiembre del año 1940 comenzaron a caer bombas. Tum, 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 sobre Londres. Y una noche, la familia Waddington estaba durmiendo tranquila y algo sucedió. Esta es una historia que quizás nos llama la atención. ¿Por qué si estamos en Semana Santa estoy hablando de Navidad? Estoy medio confundido. Pero también, ¿qué pasó con esta familia Waddington después de estas bombas en su ciudad? Y también pienso en esta familia, ¿no? Para ellos la celebración de Navidad era algo maravilloso. Oh, qué lindo, decían ellos, cantar villancicos, hacer sus tradiciones culturales, darse los regalos. Pero ¿cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrentar el terror de una guerra? ¿Realmente hay un propósito en todo lo que estoy viviendo? Al saber, ¿cierto?, que la Navidad, lo que nosotros culturalmente celebramos ahí el 24 de diciembre, es el comienzo de una historia que terminó ¿cuándo? Jesucristo, en Semana Santa, ¿no? Decidió entregar su vida y morir por nuestros pecados, pero resucitar. Cambia nuestra manera de entender la vida, de entender todo, los problemas, las dificultades, ¿no? En Semana Santa, como hemos dicho, celebramos que la muerte fue vencida, que Jesucristo vive, murió para darnos vida, ¿no? Y no hay absolutamente nada al azar. Todo está en control del Señor, incluso una guerra, incluso bombas, pum, 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 que empiezan a caer sobre tu ciudad. Déjame preguntarte, ¿qué recuerdos tienes tú de Semana Santa? ¿Y por qué es importante para ti? ¿O no lo es? En verdad es una fecha más en Semana Santa. ¿Será que es algo netamente cultural? No comer carne, comer pescadito, marisco, darnos huevitos de chocolate. Tal vez ver una que otra película interesante en la tele. ¿O realmente podemos comprender la historia completa de lo que significa Semana Santa y cómo se construye esta gran historia de Dios? Hoy vamos a ver la historia completa, ¿no?
de la gran historia de Dios por medio de un pasaje que está en Marcos capítulo 8. Les invito a tener ahí su Biblia abierta. Vamos a entender que la muerte de Jesús, su sacrificio, su pasión, no solo es sufrimiento y dolor, sino también es gloria y eternidad junto a nuestro Creador. La historia completa es la historia verdadera. Ese es el título del sermón de hoy día. La historia completa es la historia verdadera. Te invito a orar. Padre, gracias por tenernos hoy día acá, en medio de la historia de nuestras vidas. Cada uno de nosotros está construyendo una historia propia. Algunos con nuestras familias, otros con nuestros trabajos, algunos con un sinnúmero de dificultades. Pero tenemos la bendición de saber de que tú construyes nuestra historia, que nada ocurre al azar, y especialmente en este tiempo de Semana Santa, este domingo de resurrección, podemos declarar que tú triunfaste sobre la muerte, que tú derrotaste la incertidumbre, el temor a lo desconocido, para darnos certezas, certezas que van más allá de la vida y la muerte, certezas que son eternas y que en Jesús nos regalas a cada uno de nosotros. Así que acompáñanos en este tiempo de reflexión, que sea un tiempo para profundizar nuestra fe en ti. Amén. Amén. Le estaba contando una historia y la historia quedó como inconclusa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la familia Waddington? Septiembre empezaron a caer bombas, pum, 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 sobre Londres, y lamentablemente toda esta familia falleció una noche en septiembre de 1940. ¿De quién se trata nuestra historia? ¿De qué se trata tu historia? ¿Acaso tu historia se concluye cuando tú vayas a la tumba? ¿Acaso la historia de tu familia termina cuando ya no queden más presentes? ¿Acaso la historia depende de los políticos, de los generales, quienes están ahí soñando, viendo, ideando guerras, conflictos, situaciones económicas? ¿Acaso la historia se trata de ti, de mí o de alguien más? Este pasaje de Marcos capítulo 8, del versículo 31 al versículo 1 del capítulo 9, que es la última sección del capítulo 8, nos entrega una visión completa de quién es el protagonista, cómo es, qué vino a ser Jesús, a quien celebramos y honramos hoy. Este es un pasaje maravilloso, es especial. No es comúnmente predicado en tiempos de Semana Santa, ¿no? Siempre vamos a los relatos de resurrección, a los relatos de la pasión de Jesús. Pero este es un pasaje que está en el corazón del Evangelio de Marcos, al comienzo de del Nuevo Testamento, ¿no? Y de hecho, si tú lees todo el Evangelio de Marcos, del capítulo 1 al 16, y yo te invito a que lo hagas en tu casa, que te dediques un tiempo a leer, vas a descubrir que el capítulo 8 es una especie como de bisagra, ¿no? Como que hay un antes y un después del capítulo 8. Porque precisamente los primeros 8 capítulos se responde la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este tipo que hace milagros, que enseña, que hace cosas impresionantes, que llama gente? ¿Quién es? Y del capítulo 8 de esta sección, justamente hasta el final del capítulo 16, el libro nos empieza a plantear otra pregunta. ¿A qué vino a ser Jesús? ¿Cuál es su misión en medio nuestro, no? Escucha esto. Este pasaje de Evangelio Marcos, capítulo 8, 31 en adelante, nos enseña lo siguiente. Jesús es el Rey del universo, el protagonista de la gran historia de Dios, por medio de quien no solo todo fue creado y todo lo sostiene día a día, sino que conoce nuestras vidas, conoce nuestros errores, conoce nuestros pecados. Pero Él decidió morir, entregar su vida por nosotros, para regalarnos perdón y vida, ¿no? Para demostrar que su verdadera y preciosa gloria, la gloria del Rey, es la gloria de aquel que muere por amor y resucita en poder para siempre. ¿Crees tú realmente eso? ¿Es algo que define tu vida? 3 cosas vamos a ver a partir de este pasaje de Marcos 8. Primero, vamos a ver que el Rey triunfa muriendo, ¿no? Versículo 31. Segundo,
vamos a ver que el rey no acepta confusiones, versículos 32 y 33. Y tercero, vamos a ver que el rey nos llama a disfrutar su gloria, versículo 34 al final del pasaje. Vamos viendo entonces en detalle cada uno de estos puntos. Y lo primero, ¿no? El rey triunfa muriendo. Suena raro, ¿no? Es como incoherente. Dice el versículo 31 que Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos algo. Después de que habían ocurrido cosas espectaculares, Jesús había multiplicado los panes y los peces, Jesús había sanado a un ciego, le recobró la vista. Y que incluso el versículo anterior, 29-30, hasta sus discípulos, el propio Pedro, les había confesado que él era el Cristo. Jesús le pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel. Dijo Pedro, como casi como liderando un poco a lo que todos sentían, pensaban. Y es interesante porque fíjate cómo se presenta Jesús, o cómo se describe en el versículo 31. Él les empieza a enseñar, como explicando que de Cristo pasa ahora a otro concepto. Se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Un Mesías, un Rey, que no solamente había sido enviado por Dios, que era divino, sino también que era un hijo de un ser humano, un hijo del hombre, especial, único, inigualable. Jesús, entonces, el Rey anunciado, esperado durante toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y pasajes como 2 de Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David un heredero que afirmará su trono para siempre. O hay otro pasaje en Daniel, capítulo 7, el profeta Daniel, que dice que se apareció en medio de la nube un hijo de hombre caminando y se acercaba a este venerable anciano que representa a Dios Padre. Y a este hijo del hombre se le dio toda autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos y naciones, lenguas le adoraron. Y su reino jamás será destruido. El Hijo del Hombre reina por siempre. Ahora bien, quizás tú puedes estar pensando, ya, está bien. Tenemos entonces un Cristo, un Hijo del Hombre. Pero si Jesús es tan poderoso, es tan grande, si hoy día hay gente que lo viene a alabar, a adorar, se congrega en su nombre, ¿por qué continúa el versículo 31 diciendo que tiene que sufrir, ser rechazado por los líderes religiosos y luego iba a morir, ¿no? Y esta es la particularidad de la fe cristiana, esto es algo único, o esa incoherencia que muchas veces vemos, más que incoherencia tal vez, esa como singularidad, ¿no?, de la fe cristiana. Nuestro Rey triunfa muriendo en la cruz. Hay una canción que dice, con una corona de espinas te hiciste Rey por siempre. Porque finalmente Jesús, siendo el Cristo, siendo el Rey, vino a morir para demostrar justamente su poder. Hay un hermoso relato de Isaías 53, ¿no?, en el Antiguo Testamento, como 500, 700 años antes de que Jesús estuviera aquí, lo describe Isaías 53. Y dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, queridos, la historia completa de Dios nos cuenta cómo esta humanidad, cómo los seres humanos, como tú y yo, habiendo rechazado a Dios y queriendo vivir para nosotros, para nuestra vida, para nuestro beneficio, siendo merecedores incluso del castigo divino, ¿no?, por nuestras rebeliones, Dios envió a su escogido, al único, al Hijo del Hombre, al Cristo, al Mesías, a sufrir y morir por nosotros. Entonces, esta Semana Santa son días hermosos para reflexionar, para profundizar, incluso en qué estoy viviendo, por qué estoy acá, para qué existe, ¿no? Y muchos incluso nos dolemos a ver esas imágenes en las películas,
donde vemos a Jesús sufriendo la pasión de Cristo, injustamente siendo clavado. Le escuchaba a una persona no cristiana que decía, es impactante esto, ¿cómo un injusto, o sea, un justo, un santo, alguien que no cometía errores, murió de manera injusta? No solamente reflexionamos en Jesús, sino también es un buen tiempo para reflexionar en tu propio corazón. ¿Será acaso yo merecedor de esta ira de Dios? Reconozco mis propios errores, mis maldades, mis ambigüedades, mis confusiones. Porque la verdad es que nadie es perfecto, nadie. Todos debemos reconocer que Él debió morir en la cruz para que así nosotros pudiéramos vivir, ¿no? Déjame preguntarte, ¿cuán consciente entonces eres tú de que Cristo murió por ti? Que te reemplazó en la cruz para perdonarte y demostrar su amor por tu vida. Pero así todo, la historia no termina acá. La historia continúa, ¿no? Escucha esto, Jesús no solo murió, sino Él triunfó sobre la muerte, dice el 31, y reina sobre todo. Jesús, entonces, es el perfecto Hijo del Hombre, que por su santidad, por su perfección, reina sobre cualquier temor, sobre cualquier dolor, sobre cualquier confusión. Y esto es lo segundo que nos presenta este pasaje del versículo 32 al 33. El rey no acepta confusiones. Les conté la historia de esta familia Waddington que celebraba la Navidad y que a los pocos meses, septiembre de 1940, muere, ¿no? En Londres. Y para ellos, de alguna manera, esta celebración de Navidad era una celebración muy importante, culturalmente muy celebrada, ¿no? Incluso en muchos aspectos más celebrada que Semana Santa. Pero lo interesante y lo fundamental de la Navidad es que tiene su verdadera coherencia con lo que significa apreciar y comprender la pasión de Jesús. El problema es que todos nos quedamos con la parte bonita, ¿no? La parte bella, los regalos, los chocolates, los dulces, la comida en familia, los bailes, no sé. Pero para el Rey Jesús, el tiempo de sufrir, de ser traicionado, de ser abandonado, era el propósito de su venida a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús iba a demostrar de que él era el único ser humano, el único hombre perfecto, capaz de, siendo maravillosamente santo, correcto, obediente, tomó sobre sí la maldad de toda la humanidad. Y en esa condición él aceptó sacrificarse por nosotros. Así que esto es maravilloso porque no hay nada que pueda comparar esa historia. El problema es que habían personas, sus propios discípulos, especialmente uno llamado Pedro, que no lo entendía así. Él esperaba un rey a su pinta, ¿no? Un rey glorioso, con mucho dinero, con un ejército gigantesco, conquistando, con fama, que pudieran derrotar a los romanos. Y dice el versículo 33 que Jesús, escuchando su reprensión, dice que se dio vuelta y empezó a mirar a los discípulos. Como diciendo, en realidad, todo lo que me está diciendo Pedro que no lo haga, lo tengo que hacer por ellos. Y en ese momento confrontó a Pedro y le dijo, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás. Porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate esta imagen, ¿no? El que recién le había dicho que era el Cristo, ahora le estaba diciendo el Señor, aléjate de mí, Satanás. ¿A quién le gustaría que lo retaran de esa manera? Chuta, ¿no? ¿Habrá sido injusto Jesús con Pedro al tratarlo de esa manera? La verdad es que no. Cristo no es injusto, Jesús no fue injusto. No es que lo que él dijo haya sido injusto, sino lo que estaba incorrecto era la mente de Pedro, ¿no? De querer lograr y querer instaurar el reinado a su pinta. Lo que él esperaba, lo que él deseaba, lo que él anhelaba, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros hoy día, porque a veces cada uno de ustedes quiere construir una vida, un futuro a su pinta, ¿no? Con sus deseos, con sus proyectos personales, con sus anhelos. Pero cualquier deseo humano no se compara con la gloriosa mente de nuestro Rey Celestial. Estoy de acuerdo, a nadie le gustaría que le dijeran, ya, pero apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en, no sé, en la tele, en ese programa de televisión.
Pero el punto es que todos nosotros nos alejamos de la mente de Dios y empezamos a pensar de una manera cómoda, mundana, egoísta, tal como Pedro. Y este es un pensamiento súper coherente con Satanás, ¿no? Porque Satanás justamente no quería que Jesús cumpliera su propósito. Llevar a cabo la demostración de que solo Él era el único, inigualable, capaz de obedecer al Padre y amarlo tanto, amar a su creación tanto que estuviera dispuesta a morir. No solo por los discípulos allí presentes, por el mismo Pedro, sino por todos nosotros los que estamos hoy acá. Piensa en esto, ¿no? Los filósofos, los líderes políticos, los líderes morales de la sociedad nos llaman a buscar soluciones terrenales. ¿Cómo vamos a acabar y prevenir esa guerra? Oh, tenemos que articular acá la economía. ¿Cómo vamos a superar tal enfermedad? Tal vacuna, investigar acá, solucionar, no. ¿Cómo vamos a resolver tales problemas sociales, culturales, morales? No, tenemos que hacer una campaña acá, una revolución, qué sé yo. Jesús es el rey que no acepta confusiones. Denuncia la maldad y el egoísmo de Pedro y de todos nosotros para que nadie pueda confundirse. Para que todos bajemos nuestras barreras, nuestros prejuicios y abracemos netamente solamente el consuelo y la esperanza que vienen del Rey. Así que si alguien hoy viene y te confronta, oiga usted, mijito, deja de hacer tan tontera, tal como lo hizo Jesús con Pedro, lo más probable es que tú digas, ¿qué te pasa? Te vayas choreado, ¿no? Pero piensa en Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús lo confrontó? Finalmente, cuenta el relato bíblico que Pedro, después de haber visto a Jesús crucificado, después de haberlo negado incluso 3 veces, de haberlo crucificado y haberlo visto resucitado, estuvo dispuesto a seguirlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? A propagar el mensaje de Jesucristo como el único rey que triunfa sufriendo y muriendo. Fíjate que al final de la Segunda Guerra Mundial teníamos la historia de la familia Washington que murió con un bombazo ahí en Londres, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el año 44, si no, hubo un cristiano, un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que estuvo dispuesto a denunciar la maldad de Hitler y del régimen nazi, incluso participó en un plan para asesinarlo. Increíble, ¿no? Era pastor de una iglesia y enseñaba la Biblia. Bueno, este hombre, Bonhoeffer, fue finalmente tomado preso por el régimen nazi, tuvo semanas, meses preso, y pocas semanas antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, lo mataron, lo colgaron y murió por desobediencia, ¿no? Y esta actitud de Bonhoeffer ha sido muy cuestionada, analizada, discutida a lo largo de los siglos, de las décadas, no pasados siglos, décadas. Y de alguna manera, uno se pierde un poco, porque uno dice, pero de alguna, esa muerte, en cierta medida, simboliza la muerte misma de Jesús, ¿no? Porque la guerra estaba terminando. Pero él alcanzó a decir, eso está mal, eso no es correcto. Y dio un testimonio que hasta el día de hoy se expande a lo largo de los continentes, ¿no? ¿Qué significa seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? Este es el último y difícil punto. El Rey nos llama a disfrutar su gloria. Pedro tenía una encrucijada. O me mando a cambiar, o sigo a Jesús, a pesar de que me llamo así. Aunque Jesús no haga las cosas que yo espero, que yo quiero. Jesús, desde el versículo 34, al final del pasaje, hace un llamado muy fuerte, muy confrontacional, contracultural, ¿no? El llamado a seguirlo cueste lo que cueste. De hecho, aquí dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, que significa negar sus deseos, sus visiones personales, que tome su cruz, ¿no? Que es una manera de decir, sepa que el sufrimiento viene, ¿no? Sepa que viene la muerte, tome su cruz, sufra y que me siga, que sea mi discípulo, que aprenda, que escuche de mí, que lea mi palabra, que me imite todo lo que yo hago. Yo sé que todos nosotros vivimos de una manera sacrificada, ¿no?
A todos nos cuesta quizás parar la olla, sacar adelante los críos, cumplir las expectativas, los deseos. Todos sabemos que tarde o temprano van a venir dificultades en la vida, ¿no? Los problemas son cosas de cada día. Y todos decimos, no, hay que echarle adelante, que vengan las dificultades, vamos, adelante. Pero la diferencia del llamado de Jesús es que ahora la vida de los seguidores de Él, los discípulos, los que nos consideramos cristianos, vamos a dejar de mirarnos al ombligo y vamos a mirar y admirar la gloria del Señor, pase lo que pase. Así que yo no sé qué piensas tú de la Semana Santa. Es probable que para muchos sigan habiendo muchas tradiciones culturales, religiosas, o tal vez para otros dicen, voy a comer un asadito, o voy a irme a carretear. Y en realidad estamos cansados a veces de una doble moral, la hipocresía, una religiosidad vacía. Pero el llamado de este pasaje, el llamado de la palabra, es a deleitarnos en que Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti, que te llama ahora a seguirle, a disfrutarle, a maravillarte con quién es Él y cómo es Él. Mira cómo lo escribió el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que recién lo leímos. Él dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, repitiendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, es decir, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, su muerte en la cruz, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio, dice Hebreos 10, ha perfeccionado para siempre los que han sido santificados. Porque con un sacrificio ha perfeccionado para siempre los que han sido santificados. Querido amigo, a ti que nos visitas hoy día, tú que estás hoy día acá, hermano, nuestras vidas como discípulos de Jesús, como seguidores de Él, descansan en que Él tiene el poder. Él está en control del futuro, pase lo que pase. El perfecto Rey dio su vida por nosotros. Pero también su triunfo, su resurrección, es un recordatorio para decir, ¿sabes qué? No tengo por qué temer. ¿Por qué me asusta lo que va a pasar mañana? Cuando me enfrenta a mi jefe, ¿por qué tengo susto con la presentación, el estudio, la prueba que vengo? Si Jesús triunfó, no hay nada que temer. Es más, hasta esa enfermedad, hasta ese dolor que hay en tu cuerpo, no es nada comparado con la vida eterna que tenemos con Jesús. Entonces Jesús no quiere que nadie se pierda la bendición de confiar en su muerte y resurrección. Y Él termina en el versículo 38 diciendo una frase muy conflictiva. Y Él dice, si alguien se avergüenza de mí, dice Jesús, y de mis palabras, en medio de esta sociedad pecadora, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no queremos escuchar más de Jesús? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué por último nos da lo mismo? E incluso más, ¿por qué a muchos de nosotros que somos cristianos nos avergüenza decir que creemos en Jesús? Nos alejamos de su enseñanza. La verdad es porque no hemos logrado comprender la gloria que significa ver a Jesús volver junto con el Padre y los santos ángeles. Para los discípulos que escuchaban estas palabras, para el propio Pedro, el reinado de Jesús iba a ser muy evidente cuando lo ven morir y a los 3 días resucitar, ¿no? Conquistando la muerte. Y ellos esperaban, claro, un castillo grande, muchas riquezas, tal vez un ejército gigante. Pero Jesús dijo, lo que yo vengo a hacer es para traer vida y vida en abundancia. El amor y la gracia del Señor son protagonistas en la historia completa. Cristo no solo triunfó sobre la muerte, derrotó el temor a lo desconocido, al fuego de la perdición, sino que también Cristo conquistó el corazón de sus propios discípulos, ¿no? El corazón de Pedro. Y estoy seguro que Cristo puede conquistar también tu corazón hoy día. Él es la historia completa de nuestras vidas, ¿no?
Toda la Biblia, toda la historia de la humanidad tiene sentido cuando Jesús aparece. Un rey sufriente que murió por amor para conquistar nuestros corazones y llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto, no? ¿Cómo entender el dolor de la familia Waddington el año 1940 siendo asesinada por una bomba en medio al comienzo de la Segunda Guerra Mundial? O cualquier dificultad que tengamos por delante. En nuestras vidas, queridos, incluso en nuestras muertes, Jesús es Rey. Y mi oración es que hoy día tú inclines tu corazón al Rey, ¿no? Que quiso morir por ti, que quiso morir por mí. Y que decidas negarte a ti mismo, negarte a tu comodidad, a tu pasado, a tus lógicas terrenales, que tomes tu cruz y le sigas, ¿no? Escucha esto, en Jesús no hay nada casual, no hay casualidad en Jesús. Incluso la historia de esta familia Waddington en Inglaterra fue muy trágica, pero su testimonio de ser personas creyentes removió la vida de muchos, ¿no? ¿Y cuántos otros testimonios como Bonhoeffer, o quizás la propia vida tuya o de tu familia, cuando dieron su vida y se fueron con el Señor, y uno dice, wow, gracias Padre, porque hay gente que sigue dándolo todo por el avance del reino. ¿Cuál es el testimonio que vas a dar? ¿De qué van a hablar de ti tus colegas, tus amigos, tu familia, tus hijos? Que el triunfo de Jesucristo en la cruz y su resurrección de la muerte sea lo que marque la vida de quienes te rodean. Acompáñame a esta oración. Padre, gracias porque la historia completa es la historia verdadera. Cada uno de nosotros tiene una parte de la historia, una visión del mundo, una experiencia de vida diferente. Pero eres tú, Jesucristo, quien nos une. Todos nosotros nos parecemos en que somos pecadores, nos equivocamos. Pensamos mal, nos confundimos, nos olvidamos, queremos nuestra comodidad, queremos nuestro placer. Somos egoístas en muchos sentidos. Pero tú, sabiendo eso, Padre, estuviste dispuesto a dar tu vida, a morir en la cruz, para rescatarnos, para darnos un nombre, para darnos una nueva vida. Así que guíanos, especialmente esta nueva semana, este año, de alguna manera, que comienza para la fe cristiana. Que sea un año donde podamos demostrar que somos tus seguidores, que vivimos para ti, y que nada pasa al azar. Siempre estamos en tus manos. Gracias, Padre. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Sí, después. Yo. Amén. Les voy a pedir que se coloquen de pie, que habiendo meditado sobre lo que es